El año pasado tuvimos una serie de temas sobre el universo de los espíritus. Hablamos exhaustivamente de esto, pero usted que me está ayudando aquí a hacer guerra espiritual, usted que se está haciendo parte de la guerra espiritual, usted que está llevando la carga de otros, anoche la administración en la oración fue bien fuerte, bien bendecida. Gracias a todos. Unas, hermano, venga a cerrar aquí en oración. Quiero hablarle de la realidad de la manifestación del mundo espiritual. Fíjese de que estuve buscando esto del mundo espiritual y de las manifestaciones de demonios y de espíritus inmundos en la gente. Lo estuve buscando en el antiguo pacto y no aparece, casi no aparece en el antiguo pacto, ¿verdad? Solo el pasaje aquel de Samuel, cuando un espíritu dice delante del trono que va a hacer espíritu de mentira en la boca de los profetas. Entonces, nada más, pero no aparecen mayores datos sobre el mundo espiritual. O sea, uno dice, ¿será que no habían? Seguramente habían. Fíjese que yo sospecho que en el antiguo pacto la ley era tan radical porque como no tenían la autoridad posiblemente para echar afuera espíritus inmundos y demonios, la ley, esa es una sospecha mía, la ley era tan radical que algunas acciones que nosotros hoy podemos decir ese es un espíritu inmundo, en tiempo de la ley lo que hacían era que apedreaban a la persona, la mataban y decían, así vas a quitar el pecado de en medio del pueblo, ¿verdad? Usted sabe de que al hijo borracho lo apedreaban, ¿sabía usted eso? Entonces ya se imagina otro tipo de transgresiones. Amén. Entonces pero vámonos al punto acá que estamos tratando. Jesucristo, desde que inicia su ministerio, Jesucristo, ungido por el Espíritu Santo, empieza en una contienda, o como diría alguien, su ministerio lo pone en línea directa de colisión contra el reino de las tinieblas. Y si usted me quiere acompañar, no voy a hablar de ese pasaje, pero si usted me quiere acompañar un poco antes, dice, en el mismo capítulo, dice de que Jesucristo llegó a la sinagoga en 1:21 y entraron en Capernaum en los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces o gritos, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamando a gran voz, salió de él. Según Marcos está empezando su ministerio y cuando llega a la sinagoga, un endemoniado se manifiesta. No se manifestó afuera, allá con los gadarenos, después se manifestó adentro, donde estaban leyendo la ley, donde estaban todos los religiosos. Ahí se manifestó un espíritu inmundo en un hombre. Y este hombre dice cosas tremendas. El espíritu en este hombre dice cosas tremendas porque le grita diciendo, ¿qué tienes con nosotros? Se sintió ofendido. ¿Y qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Mire qué tremendas verdades dijo el espíritu inmundo. ¿Qué tienes con nosotros? Has venido para destruirnos.
eres el santo de Dios. Los que estaban ahí no tenían ni idea de quién era Jesús. Pero ¿a qué vamos? A que hay un momento, hermano, en el cual el reino de las tinieblas es conmovido. Sobre este pasaje se pueden decir varias cosas. Porque evidentemente, ¿dónde conoció este espíritu inmundo a Jesús que lo identificó? ¿Dónde fue enseñado este espíritu inmundo de que Jesús venía a destruirlos? ¿En qué momento de los tiempos ellos llegan a saber que Él es el santo de Dios? Si en ese momento no lo sabe nadie. Una relación en el mundo espiritual. Bueno, ese es ahí en la sinagoga. Y ahora viene, quiero enseñarle un par de cosas, hermano, que me parecieron muy interesantes, hermano y hermana. En el 32, que era el verso que yo quería que tocáramos. Cuando llegó la noche, luego de que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Este pasaje ya lo habíamos visto, pero hermano, esto me impacta porque toda la ciudad sabía dónde estaba Jesús. Y todos fueron con sus enfermos y le trajeron endemoniados. Mira, hermano, el mundo espiritual es un misterio. Quiero establecer algo claramente que lo hemos dicho muchas veces. El cristiano nacido de nuevo no puede ser poseído, pero sí puede ser estorbado. Amén. El cristiano nacido de nuevo no puede ser poseído, porque poseído significa dueño de, posesión significa dueño de. Y los cristianos nacidos de nuevo tenemos un Señor que es nuestro Señor y es el Señor Jesucristo. Amén. Un aplauso para el Señor Jesucristo. Amén. El problema es de que no todos los que estaban en la sinagoga eran de Dios. Como no todos los que están en la iglesia son cristianos nacidos de nuevo. ¿Verdad? Eso quiere decir que alguien puede estar, sí, poseído por demonios o espíritus inmundos. Si no es un cristiano nacido de nuevo, sí puede ser afectado por el reino de las tinieblas. Y los cristianos nacidos de nuevo pueden ser estorbados. Cuando vemos estorbados es de que pueden ser afectados en qué, en su cuerpo con una enfermedad, siendo hijo de Dios, en su mente, en su alma. No creo que en el espíritu del hombre, diría yo, a pesar de que pues la diferencia entre el espíritu y el alma es muy difícil de establecer, pero el espíritu es el lugar que es sellado como posesión de Dios. No en el espíritu, pero en el alma, en sus pensamientos. Hay gente que tiene algunas actuaciones diferentes de lo que pudiera ser porque tiene un espíritu que le estorba. Y uno no debe pensar quién será. A lo mejor es usted o yo. No piense usted de que todos los espíritus a la gente la van a tener como el gadareno allá corriendo entre las tumbas, rompiendo cadenas. No. Pero podemos ser afectados. Yo no le estoy aquí tratando de meter miedo. Estoy poniendo aquí de que Jesucristo se manifestó y se manifestó con una presencia y una palabra de autoridad que conmovió. Eso es lo que nos pasa, digamos, hemos tenido muchísimos servicios así, como anoche, hay veces que viene y aquí se manifiesta el Espíritu Santo, estamos en ese momento y empiezan a ser, empezamos a ser liberados de cosas que nos están estorbando. Empezamos a ser liberados. El problema es que a veces no queremos ser liberados. Estos temas del
del reino espiritual son bien fuertes y son un misterio y son muy prácticos, hermano. Lo mejor es que uno discierna o que le disciernan, ¿verdad, hermano? Por eso estamos orando 21 días. A quienes están ayudándome a orar, ustedes por favor, para su periodo de oración, ahí esta semana están siendo células en buena medida, ahí pasan viendo algunos, o ya se les va a avisar, algunos tienen ya su designación de sus células para orar esta semana, y no sé cómo seguiremos la otra semana, pero tenemos que prepararnos con textos en guerra espiritual, en autoridad de Dios, textos relacionados con eso. Pero déjeme seguir predicando. Quiero enseñarle algo. Entonces le trajeron al Señor muchos endemoniados, pero quiero ahora que me acompañe. Los evangelios hipnóticos llevan pasajes paralelos. Acompáñenme a Mateo capítulo número 8, que narra el mismo evento. 8:16. Mateo 8:16. Cuando lo tenga puede decir amén. Mateo 8:16 dice así. Dice: y cuando llegó la noche, ¿está ahí? Bueno, leemos aquí. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados. Mire esto, por eso me vine a Mateo, me llamó la atención. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. No va a ser solo mire, tiene que ser con unción del Espíritu, pero tiene que ser con palabra. Mírelo cómo dice el pasaje. Por eso, mire hermano, no hemos tenido nosotros una instrucción de cómo liberar a alguien, ¿verdad? A pesar de que muchos han tenido la experiencia de cómo liberar. Pero es fundamental no solo estar preparados personalmente, espiritualmente, sino con conocimiento de la palabra y por supuesto con la unción del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo echó los demonios? ¿Con la palabra? Con la palabra y con autoridad los demonios tuvieron que salir de aquellos que les habían llevado. Hermano y hermana, entonces, ¿por qué nosotros debemos de ser, a pesar de lo relativo que es esto de la guerra espiritual, por qué nosotros debemos de ser las antorchas que hacen la diferencia? Porque nosotros debiéramos de conmover al reino de las tinieblas, porque Cristo está en nosotros, ¿sí no? Pero a veces nosotros le andamos corriendo al reino de las tinieblas, ¿verdad, hermano? Y mire, hay alguien que necesita oración. Miren, vayan a llamar a no sé quién, vayan a llamar a no sé quién. Y nosotros debiéramos de tomar la autoridad. Pero a veces no va a ser solo. ¿Con qué es? Con la palabra. Con la palabra. Preparémonos en la palabra, hermano. Tengamos en nuestro corazón textos, porque hermano, a veces nosotros no tenemos ni la capacidad de usar bien la Biblia, hermano. Palabra de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios, no la nuestra, no nuestro razonamiento, no nuestra lógica, no nuestras intenciones, la palabra de Dios. Jesucristo usó la palabra para echar fuera. Con autoridad la palabra no piense usted de que solo con estar ahí te vas fuera. Como decía aquel hermano, te vas fuera, decía. Entonces, ¿cómo se llama el hermano? Lao, yo creo que ahora pasó a la presencia del Señor, un tremendo hombre en liberación. Pero así decía, te vas fuera, le decía. Eso es verdad, o sea, yo sé que ha corrido como, pero en una liberación estaba y era tremendo liberador, y se puso a decir, te vas fuera, decía, y entonces el espíritu inmundo le dijo,
le dijo, no se dice fuera, aprendí a hablar. Entonces el hermano le dijo, seiga como seiga, pero te vas fuera. Entonces, y se fue fuera. Se fue fuera. Entonces, anécdota de... Pero un hombre con autoridad, hermano. Entonces, con autoridad. De alguna manera, nosotros, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque, hermano, yo sé, mire, yo sé que hay quienes dicen que ya no hay guerra espiritual, pero cuando el miércoles que leímos Mateo, que dice, cuando Jesucristo dice, porque si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, entonces el reino ha llegado a vosotros, está hablando del reino. Y el reino no se fue cuando Jesucristo regresó, el reino quedó establecido en la iglesia del Señor Jesucristo, haciendo su obra. Nosotros predicamos el evangelio del reino de Dios. Y entonces las manifestaciones espirituales y la confrontación con el reino de las tinieblas es parte del reino de Dios. El problema es que a veces nosotros queremos solo la parte de la sanidad, de la bendición, del maná, de las declaraciones. Fíjese que ayer estaba hablando con un hermano de los que vino. Y a veces uno usa una terminología que no maneja bien, ¿verdad? Me decía, pastor, un licenciado me decía, fíjese de que esos decretos que a veces la gente decretamos, en términos legales solo pueden decretar las asambleas investidas con cierto grado de autoridad. No se puede poner a decretar a todo el mundo, solo las asambleas investidas con cierto grado de autoridad. Y yo me quedé pensando, ¿verdad? Porque a veces nosotros hacemos guerra con terminología que no sabemos si es la adecuada para nosotros. Debemos de usar, por eso debemos de usar la Biblia. Entonces, ¿qué usamos? No usamos nuestras capacidades, usamos el nombre del Señor Jesucristo, porque Jesucristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán manos sobre los enfermos. Bueno, Jesucristo dijo que en su nombre, en el nombre de Jesús. Pero Jesucristo hizo de que hubieran muchos endemoniados libres por medio de la palabra. Yo sé que aquí hay quienes han tenido experiencia en liberación. Hemos tenido experiencia en liberaciones y en lo personal, hermano. Yo empecé con esto de las experiencias en liberación bastante temprano en mi vida. Siento yo bastante temprano porque cuando tenía 21 años fue que me invitaron a ser parte de equipos de liberación. No estaba tan patojo, pero tampoco estaba tan... Entonces nosotros, mire, no voy a decir que los tiempos pasados fueron mejores, pero mire, nosotros íbamos a estar orando, a esperar que el ministro o delegado nos llamara para que lo ayudáramos a orar los sábados en la mañana. O sea, en los ayunos, eso era, había un ayuno de oración, llegábamos en ayuno a orar, y cuando decían llamen ahí a los hermanos de apoyo ahí, y nosotros puros muchachos, hermano. Entonces salíamos nosotros, ¿dónde? Pero el Señor nos dio fuertes lecciones, porque no se trata de uno, ni es por sus fuerzas, ni es un juego. Y hermano y hermana, no es para que nosotros nos vayamos con temor, sino para que nos vayamos con la convicción de que usted a lo mejor vive en un ámbito de que hay guerra espiritual, y que lo que tiene que hacer es guerra espiritual, porque hay veces que de otra forma no se resuelve.
Yo estaba viendo los diversos pasajes de la guerra espiritual. En el pasaje anterior me llamó la atención, en el pasaje anterior que vimos en Marcos, dice Jesucristo entra a la sinagoga, libera al de la sinagoga y después se va a la casa de Pedro, y la suegra de Pedro tenía fiebre, pero no dice de que orara por sanidad por la fiebre, sino que reprendió la fiebre. Entonces, ¿por qué Jesucristo reprendió la fiebre? ¿Por qué no solo la sanó? Porque está viene de una dimensión de guerra espiritual. Hermano y hermana, nosotros no debemos de tener temor, sino debemos de estar dispuestos a ser parte de este choque de reinos, que de todos modos ya sabemos quién ganó. Porque nosotros no estamos batallando para ver si gana el Señor. El Señor ya venció en la cruz del Calvario, y el Señor ya se sentó a la diestra de Dios, y solo les dejó dicho a sus discípulos y con ellos a nosotros: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y ahora se las dejo a ustedes. ¿Para qué usas la autoridad de Mateo 28? ¿Para qué la usas? Yo la uso para dar órdenes en mi casa y que mi señora me cocine los frijoles como a mí me gustan. No estamos hablando, no es esa autoridad. No es esa autoridad. ¿Qué autoridad tiene usted? No, es que yo soy hijo de Dios y yo me voy a poner ahí, no le hago caso a los policías ni a las leyes porque yo soy autoridad. No, la autoridad es espiritual. ¿Usted? ¿Cuántos somos hijos de Dios? Bueno, a usted le delegaron autoridad. ¿Cómo la usa? Si es que la usa, o si es que la ha usado. Entonces, voy rápido, hermano, porque con la palabra, y apunte, con la palabra, y también con la palabra sanan enfermos. Sanan enfermos con la... Entonces, hermano, mire, tenemos que saber que a la guerra espiritual no se entra como en alguna ocasión hace años yo leí y ya le compartí una vez, que cuando fue la guerra de secesión en los Estados Unidos, o sea, la guerra civil en los estados documentados entre el sur y el norte en Estados Unidos, eso lo leí en un libro. Dicen de que los primeros combates, la gente que iba a los primeros combates no tenía ni idea que iba. Iban jalando las escopetas antiguas que tenían, llevaban canastas de picnic llenas de sándwiches y algunas de las armas. No dejaron tiradas las canastas de comida, pero dejaron algunas de las armas se encontraban tiradas en el camino. Porque la gente no sabía a qué se estaba metiendo. Los masacraron, como decimos aquí en Guatemala. Porque no sabían. Ahora nosotros debemos de saber. Y usted no tiene excusa de decir: yo como no sé, no me meto, hermano. Porque usted, si es cristiano, cristiana, hija de Dios y nacido de nuevo, usted está en la línea de fuego. No, pero ahí no, yo me pongo detrás de mi mamá. No, ahí yo pongo a mi esposa, ahí, no, mi esposo, no, usted y yo estamos todos en la línea de fuego. Entonces nosotros debemos de saber. Sí, es que no puede decir: no, mire, esta situación con este espíritu, mire, conmigo no es, usted vaya a buscar allá la séptima al pastor, fíjese, porque no. Quiere que le diga, nosotros confrontamos más situaciones espirituales de las que nos imaginamos. Hay cosas en el mundo natural que no son naturales, que son espirituales.
así como lo oye, hermano. Entonces, mire, por el tiempo vamos rápidamente. Entonces, ¿qué hay que usar la palabra para echar fuera? Pero no se trata solo de echar fuera, hermano. Nosotros tenemos que tener autoridad, hermano. Hay situaciones que tienen que cambiar en el mundo espiritual, hermano. De veras. En el nombre del Señor Jesucristo. Vamos rápidamente ahora porque quería tocar Lucas 4, por favor. Lucas 4, versículo 40. Lucas 4, 40. Nuevamente al poner, mire, ¿sabe qué me llama la atención? Creo que se lo dije la vez pasada, que no era uno el endemoniado, sino toda la ciudad, mire cuántos endemoniados, cuánta gente estorbada. A veces, hermano, quiere que le diga, el Señor le indica a uno, sí, hermano, solo por frutos uno sabe de que hay cosas en su vida que no están bien y que uno no las puede dominar. Y a veces es espiritual. Pero mejor se hace uno el que no va, o el que es con otro, o se aguanta uno ahí. ¿Qué sentido tiene? Si nosotros hemos conocido la verdad para ser libres, porque eso dijo Jesucristo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero sigamos, dice, y al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Un buen verso para sanar poniendo manos. Verso 41, por favor. Y también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Solo déjeme decirle esto, hermano. En Lucas, allá es con la palabra, aquí, y también lo evidencia Marcos. Hermano, el reino de las tinieblas es un reino de mentira, hermano. Fíjese de que tanto el de la sinagoga se puso a decir verdades, ¿va? Yo sé quién eres, tú eres el santo de Dios. Y el Señor le dijo, cállate. Porque el Señor no va a aceptar verdades de labios inmundos. Y hermano y hermana, los espíritus inmundos tienen una tremenda influencia de su padre, que es el padre de toda la mentira. Si usted ve en la palabra, Jesucristo no dejaba hablar a ninguno, a pesar que estaban diciendo verdades, no los dejaba hablar. Mire, en el mundo espiritual, yo quiero asociar esto, en el mundo espiritual, si alguien está afectado o estorbado por algún espíritu, muchas veces por su mente cruzan cosas que son puras mentiras. Puede llegarse a creer cosas que no son, cosas de sí mismo o cosas de otros. Jesucristo, mire, ¿por qué Jesucristo no dejaba hablar a los espíritus inmundos? A pesar de que estaban diciendo como que verdades, tú eres el santo, sabemos quién eres, cállate y sal. Porque mezclan verdades con mentiras. El Señor lo reprenda, hermano. Mire, hermano, yo no sé si usted conoció en el mundo, hermano, hay gente que tiene una facilidad para mentir, hermano. Pero facilidad para mentir, hermano. Cualquier cosa, mire, mentiras que fluyen así, hermano, es un espíritu. Yo conocí gente, hermano, que de la nada, pero no tenía ni qué pensar las mentiras, le fluían. Se encontraba una situación difícil, es que tal cosa pasó, fíjese. Mire, pero no dijeron, no, es que fíjese que no llegó tal persona. Estas mentiras. Pero eso, no, es que tal día se va a arreglar. Me recuerdo que en una ocasión, yo ya cristiano, hermano, en el hospital, me recuerdo de que
un examen a un recién nacido en el intensivo de recién nacidos y un examen que se me pasó a hacerle a un recién nacido. Y entonces en la visita el jefe dijo, preguntó, ¿y cuánto tiene de hematocrito, que es la concentración sanguínea a lo lejos me acuerdo? Entonces yo titubeé. Entonces me dijo, no se lo hiciste, me dijo. Todavía no. Entonces miró al que iba inmediatamente superior a mí. Y el hematocrito, 72, le dijo, 72. Ah, está bien, sí, está bien. Y pasó la visita, yo le dije, pues ¿a qué hora se lo hiciste? Ya no hiciste nada, hombre, vos tenés que decir algo así, rápido. Pues, así, hermano, uno debe, ten cuidado con la mentira, hermano. Porque eso, mire, eso es lo que estamos viendo. Hermano, Señor lo reprenda, pero hay espíritus inmundos moviéndose en todos lados, y no crea que por estar en la iglesia nosotros vamos a ser inmunes a ello. Es más, entonces yo no voy a decir, como yo lo platicaba con alguien, no voy a decir que hay manuales de guerra espiritual que a todos lo dicen que es espíritu inmundo. No, pero sí, hermano, yo le puedo decir de que nosotros manejamos muchas cosas naturales que no son naturales, son espirituales. Situaciones en nuestras familias, o en nosotros mismos, o en nuestros pensamientos, o en nuestras costumbres. Jesucristo, con la palabra, echó afuera y nunca dejó hablar a los espíritus, porque eran espíritus mentirosos. Esta semana es una semana de guerra espiritual, pero yo voy a anhelar que lo primero sea que la guerra espiritual esté conmigo, en mí y también en otros. Y mire, pero y si a lo mejor yo tengo algo que me estorba, pues sea libre. Sea libre. ¿Por qué va a estar uno yéndose con eso, verdad? Esta semana es de guerra espiritual. Tal vez hoy ya se nos fue el tiempo como para adentrarnos, pero en el nombre de Jesús no es para que usted se vaya a ir temeroso. Ay, no, si Jesucristo ya venció. Jesucristo ya venció, nosotros somos sus hijos. Y nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero ¿qué es? Pero que hay guerras, que hay espíritus que tratan de estorbar. Los temas de esta semana todos están orientados a la guerra espiritual, el choque de reinos, el ejército de Dios, las estrategias del enemigo, el campo de batalla, todo está relacionado. ¿Para qué? Para que nosotros seamos hombres y mujeres que puedan hacer la diferencia en el reino de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Yo sé que esta palabra da siempre como para que pudiéramos extendernos, pero vamos a orar y le vamos a decir: Señor, yo quiero prepararme en santidad y en verdad. Yo quiero entender, discernir. Porque ¿qué clases de espíritus hay? Por supuesto que hay de enfermedad, de debilidad, de depresión, de pobreza, de miseria, de vicio, de inmoralidad.
Sí, de inmoralidad, no solo fruto de la carne, de espíritus también. De robo, de mentira, de celos, de rebelión. No sé. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia, Señor, a pedirte que tú, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, tengas mi vida, espíritu, alma y cuerpo bajo tu autoridad. En el nombre de Jesús, toda batalla en mi cuerpo, si hay enfermedades, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, te venimos pidiendo, Dios Todopoderoso, que toda obra de la oscuridad y de las tinieblas sea reprendida. En el nombre de Jesús, lo que haya en mí que no sea tuyo, Dios Todopoderoso, desarráigalo, apártalo, sea reprendido. En el nombre de Cristo Jesús, que tu palabra me liberte y que tu palabra me sane. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, hoy tomamos la autoridad para someter a cada uno de los que estamos en esta congregación, para someter nuestras vidas al nombre de Jesucristo, y en el nombre de Jesús, al poder del bendito Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, no vamos a extendernos, pero levante su mano derecha y dígale: Señor, en esta hora, Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, la batalla mía y de los míos, en el nombre de Jesús, Señor, como valiente guerrero y guerrera, Señor, voy a creer, voy a pelear. En el nombre de Jesús me voy a esforzar. En el nombre de Jesús reprendemos todo aquello que el enemigo ha usado para interferir el plan de Dios en mi vida. En el nombre de Jesús exponemos a la luz al reino de las tinieblas. Enviamos palabra de autoridad a los hogares. Enviamos palabra de autoridad a los cuerpos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el tiempo de la oración, hermana Mireya testificaba cómo el año pasado, 21 días de oración, Dios la sanó. Y no solo ella, hemos visto obras portentosas de Dios. En el nombre de Jesús yo bendigo tu vida, hermano y hermana, para que tú creas, sepas y te prepares. Hay cosas en tu casa que son espirituales y no naturales. En el nombre de Jesús, hay cosas que llegan a tu mente o a tu alma que parecen naturales, pero son espirituales. Hoy, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, renunciamos a toda obra de las tinieblas en nuestra vida, en nuestras familias, y nos sometemos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, hoy declaramos victoria en nosotros. Declaramos victoria. En el nombre de Jesús, a través de la señal, bendecimos a los que están con nosotros a través de la señal. Y esta noche y mañana en la madrugada y esta semana, durante el día, todos los momentos que tengas para hacer guerra espiritual, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, bendice a cada uno de tus hijos e hijas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.